Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. ¿Qué es para mí el servicio de extensión? Es vocación de servicio, es trabajar por el bienestar de las familias cafeteras. El servicio de extensión es el motivador que lleva las enseñanzas de Cenicafé para que el agricultor las tome y así tenga una adopción de tecnología para mejorar su calidad de vida. Y así como lo más importante que tiene el cultivo del café son ustedes, familias caficultoras, lo más importante que tiene nuestro servicio de extensión somos nosotros, sus extensionistas. Un aplauso para el servicio de extensión. Y es que esto es más que amor, más que pasión, más agronomía, más productividad, porque todos somos café. ¿Y saben por qué? Porque nosotros somos su servicio de extensión. Mejor dicho, sean todos bienvenidos a las aventuras del profesor Garujo. Allá arriba en aquel alto donde nace la quebrada, había un monte muy bonito y el agua nunca faltaba, pero un hombre irresponsable tuvo el monte y lo quemó. Ya no hay pájaros ni leña, la cañada se secó. La gente al verse sin agua, patas de monte se murió. Comieron los pajaritos y el agua también volvió. Bueno, doctor Hernando, ¿qué es lo que estamos haciendo el día de hoy en Mi Aventura? Estamos haciendo una tarea de integración y de ensamble entre el Servicio de Extensión y Cenicafé con motivo de este Encuentro Nacional de Coordinadores de Extensión Rural. Y estamos aprendiendo todos, es que nosotros trabajamos en equipo, doctor Hernando, un solo engranaje. Así es, profe. Estamos construyendo un colectivo permanentemente donde, como mencionaba hace un segundo, ensamblamos la capacidad de investigación de Cenicafé, la capacidad de generar tecnologías y prácticas para la caficultura, basado en la investigación científica, con la capacidad de trabajo del servicio de extensión, la capacidad para llegar a los caficultores y para trabajar cada día más en beneficio de ellos, de sus familias y buscar el cambio técnico en la caficultura propia. Y entonces nosotros llegamos aquí, aprendemos de Cenicafé, vivimos, tocamos, preguntamos y nos encargamos nosotros de ir hasta nuestro servicio de extensión de cada municipio y contarles a ellos para llevar esa tecnología a las familias caficultoras. Así es, profe. Y todo lo que hagamos, todos los esfuerzos, toda la dedicación que pongamos en este ensamblaje, tiene un solo ganador, el caficultor colombiano y su familia, profe. Por lo tanto, no se vaya. No se pierda este encuentro de coordinadores de extensión. Doctor Hernando, muchas gracias. Vea, eso es trabajo en equipo. Y les cuento una cosa, Cenicafé, familias caficultoras, extensión, una sola federación. También vamos a ver qué pasa en la aventura del profesor Yarumo, no se la pierda. Esta tiene un objetivo y es orientar a los caficultores acerca de la retención de paces sin afectar la calidad de cosecha. En cada localidad o en cada región se dan diferentes números de eventos florales a través del año. Aquí tenemos entonces, en este cuadro nos indica los eventos florales que se han dado en un año en las diferentes estaciones experimentales de Cenicafé.
Entre ellas podemos resaltar entonces que para el caso del Rosario en Antioquia se pueden llegar a dar entre 27 eventos florales durante un año. Entonces la recomendación aquí es que hay que decirle al caficultor que debemos hacer el registro de las floraciones para poder nosotros identificar cuáles son las floraciones que se nos presentan en nuestra finca y en nuestra región. A través del año encontramos diferentes pases de cosecha. Para eso entonces podemos entrar a identificar cuáles son los pases que podemos nosotros planear para hacer la retención. Entre agosto y septiembre, entre la segunda década y tercera de agosto y la primera de septiembre, podíamos entonces pensar en retener un pase y aquí estaríamos hablando del 12% de la cosecha. En la última década de noviembre y en las 2 primeras de diciembre, unos pases muy significativos que es el 33%. De esta forma nosotros pasamos de n número de pases a retener a 3 y allí estaríamos entonces encontrando de que más del 60% de los pases o lo que vamos a coger en el año lo podemos estar reteniendo a través de 3 pases de cosecha. De flor a fruto hablamos de que son 32 semanas con un más o menos de 10 o 15 días. Para eso entonces de la semana 2 a la semana 6 empezamos el estado lo que llamamos garrapata. Luego vamos entonces de la semana 6 a la semana 25 donde empieza ya el llenado de fruto, ¿sí? Y aquí es donde también tenemos que tener mucho cuidado porque aquí se nos puede empezar a dañar la calidad de la cosecha con el tema de broca. Y posteriormente entonces vamos a encontrar entre la semana 25 y la semana 36 donde ya el fruto obtiene ya su estado de madurez y esto es lo que nosotros vamos a esperar para poder planear cómo es que vamos a concentrar esos fases de cosecha. Preguntas como esta nos han hecho los caficultores, bueno, y el caso de broca. Entonces para eso, en un ensayo que hicimos en estas 4 estaciones experimentales donde hicimos el proceso de retención de pases, medimos el nivel de infestación de broca en campo. Y en las estaciones que empezaron con niveles de infestación por debajo del 2%, se mantuvo a través del tiempo ese nivel de infestación hasta el día 42. Pero en estaciones experimentales donde empezamos con niveles de infestación por encima del 6%, vemos que la tendencia del nivel de infestación de broca fue aumentar con una tendencia a aumento. Por lo tanto, el mensaje es, nosotros a época de cosecha debemos llegar con niveles de infestación por debajo del 2% y de esa forma vamos a mantener esos niveles bajitos. Porque si nosotros llegamos con niveles de infestación superiores al 2%, aquí ya vamos a tener muy claro que no podemos pensar en retención de pases porque lo que vamos a hacer es aumentar los niveles de infestación de broca. Dentro de las estrategias implementadas incluso por cafeteros que están muy metidos en el tema de calidad de café y de taza de café, para lograr un muy buen puntaje de taza, han implementado es dejar madurar un poco más el grano para lograr unos puntajes excelentes en ese sentido. Esta estrategia es recomendada para las variedades que recomienda la Federación. No la recomendamos para la variedad Caturra. En ese sentido, esta estrategia es recomendable y tiene alcance a la variedad Castillo, Castillos regionales, Cenicafé y Tavi. Y el servicio de extensión significa para el cafetero amistad, servicio, mejoramiento de su cultivo y por lo tanto mejoramiento de su nivel de vida. Y el servicio de extensión significa el llevar toda la tecnología generada por Cenicafé al servicio de los caficultores. El objetivo de esta estación es dar a conocer esas implicaciones que las dividimos en 4 grupos: implicaciones agronómicas, administrativas, de recurso humano y la composición de la masa al final de la recolección. Entonces, en las agronómicas tenemos que el uso de lonas es aplicable en sistemas agroforestales y a libre exposición, teniendo en cuenta que los árboles del sombrío deberían estar sembrados en el mismo surco, porque en las calles pues habría un problema al extender las lonas y se convertirían en un obstáculo que impediría el uso de esas lonas. Entonces, la idea no es cambiar pues como está distribuido el café, sino que a futuro pensar que si se van a sembrar árboles, se siembren igual que los árboles para no obstaculizar la extensión de las lonas. En la parte de prácticas administrativas, implicaciones administrativas, hay un tema y es que hay que hacer una inversión inicial en el tema de las lonas.
Entonces la persona o el cosechero pues no va a andar con las lonas todo el tiempo, sino que la idea es que la persona que tenga en la finca pues tenga sus lonas y las proporcione. A futuro se podría pensar en que se preste ese servicio. Entonces que se preste un servicio técnico de recolección y que yo solamente contrate la recolección con lonas en la finca en el tiempo de la cosecha y ya después pues se vayan a otras fincas y ya no tenga que tenerlas como siempre la inversión de las lonas. Otro tema importante tanto con el uso de las máquinas como con el uso de la recolección manual es que la composición al final va a cambiar, va a haber más cantidad de café verde al final de la recolección. Entonces eso implicaría una variación en la composición y también un aumento en la productividad. Probablemente va a llegar más café al beneficiadero porque se va a recoger más que lo que se recogía con la mano. La variación de la composición de la masa cosechada pues implica que hay que empezar a trabajar en máquinas que me separen los verdes para poder mejorar la calidad del café y que no se me vea afectada por el porcentaje de frutos verdes. Ya hay máquinas comerciales que hacen esta actividad de la separación, pero la idea es empezar y seguir trabajando en eso. Todo depende definitivamente de la capacitación. Importante tener en cuenta que en el uso de lonas con recolección manual se ha encontrado que se mejora la recolección entre un 40% más de café comparado con el coco. Hay datos del 60, del 20, pero en promedio 40% en las evaluaciones que se han hecho. Podría empezarse por ahí haciendo la inversión en la lona, ya ahí se mejora mucho la productividad, mucho las condiciones de trabajo, las personas que se van a necesitar son menos porque se va a recoger el café más rápidamente y en menor tiempo. Entonces empezar por esa capacitación y ya cuando las personas estén capacitadas se va a disminuir la cantidad de café verde en la masa cosechada al final. Por parte del equipo de recolección, ¿cuánto sería el mínimo o lo más práctico del número de lonas que deberían utilizarse? ¿2 o 3? Son 2 lonas, es una parejita, como se proporcionan, son 2 lonas. El servicio de extensión para mí significa el personal de mayor importancia para aquel cafetero, porque de él llega de forma muy inmediata toda la tecnología que le produce Cenicafé, y gracias a esas tecnologías que tiene la oportunidad de mejorar en más agronomía, más productiva, realmente para llegar a mejorar esa empresa cafetera que tiene y sacarla adelante. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el material de las lonas. Este es un material que se llama... El material es policloruro de vinilideno. De vinilideno. ¿Y qué tiene este material de especial? Es muy resistente, es 6 veces más resistente que el nylon y tiene una densidad de 70 gramos por metro cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Que va a pesar muy poquito, respecto al volumen que va a ocupar, ¿cierto? Bueno, estas mallas se consiguen en rollos de 100 metros de longitud por 3 metros de ancho. De esta forma usted puede tener submúltiplos de esta longitud de 25, de 20 metros, de 12.5 y de 10 metros. Pero la que es más fácil de manejar, la que ha prestado más beneficios, es la de 12,5 metros. Adicionalmente, esta malla tiene un sistema de pegue de velcro industrial de 5 centímetros de ancho, donde podemos tener el pegue de las lonas para evitar la pérdida de frutos y es muy resistente al manejo en campo. Lo primero que se hace, pues cuando llegamos ya al campo, es coger y extendemos las lonas a lo largo del surco. Las 2 lonas, recordemos que se tiene que trabajar siempre en pares estas lonas. Luego que tenemos las lonas extendidas, lo que vamos a hacer es juntar las puntas y en las puntas lo que vamos a hacer es nivelarlas, las llevamos al mismo nivel y cuando las tenemos niveladas en ambos extremos, recordamos que tenemos 2 operarios trabajando en esto, ellos van a nivelarlo y lo que ellos vamos a hacer es hacer el pegue y lo que se hace es esta labor. Entonces si ustedes van a ver, siempre va a quedar esta lomita acá. Lo que va a permitir es pues que los frutos que nosotros se están desprendiendo pues no se van a perder y vamos a hacer la captura total de los frutos. Luego que nosotros extendemos las lonas, vamos a ser muy cuidadosos con algo y es que la lona, como es una lona de 3 metros de longitud, de ancho, perdón, vamos a tratar de que no nos van a quedar pliegues dentro de la calle por donde vamos a transitar. Cuando quedan los pliegues acá, queda esta parte lisa.
Entonces lo que nosotros buscamos es como el ancho es de 3 metros, lo que vamos a buscar siempre es que nos quede en esta parte, en el espacio pues por donde lo vamos a transitar, que nos quede liso, pues para que no tengamos este inconveniente con los recolectores. En el desprendimiento con la forma manual, entonces aquí también tiene un cambio pues en la mentalidad del recolector y en la labor. Nosotros vamos a hacer la cosecha del café, vamos a desprender los frutos, pero los vamos a soltar de una, o sea, no vamos a hacer el almacenamiento aquí en las manos ni traerlo acá. Eso nos permite pues reducir esos movimientos pues innecesarios, y lo que nos va a permitir es tener un rendimiento del 41%, o sea, más al rendimiento que se hace con la cosecha tradicional con coco. Bien, después de que ya hemos pasado por las caras los surcos, hay que tener en cuenta también que se tiene que hacer de forma ordenada. No es que yo voy a empezar a rodear todo el surco como tal, sino que yo voy a ir por una cara, por lo común como son 2 operarios, entonces un operario va por una cara y el otro va por la otra cara del árbol para hacer la cosecha de manera ordenada. Después de que hemos hecho la cosecha, entonces ya lo que procedemos es a recoger, a desprender las lonas. Entonces, tenemos la lona pegada. Esto es muy importante aquí y vuelvo a hacer mención. El velcro tiene que ser un velcro industrial, porque si es un velcro que no ofrece las características de resistencia, pues se va a romper. ¿Por qué razón? Cuando estamos en cosecha, esto va a ser duro, o sea, esto va a ser un trabajo de fuerza. Entonces tiene que ser un material muy bien, pues muy fuerte. Las lonas, tanto como el velcro que se ha mencionado, son materiales que han durado 12 años, 10, 12 años, que todavía ofrecen pues un buen desempeño. Cada recolector pues se viene y empieza a hacer la labor de coger la lona, y él empieza a hacer esta labor, o sea, la lona grande, y vamos a empezar a sacudir los frutos acá a llevarlos hacia un extremo. Para mí el servicio de extensión es un dinamizador de procesos, un agente de cambio, pero sobre todo es el enlace entre la investigación, la tecnología en pro del caficultor y la productividad y rentabilidad del caficultor. Y el servicio de extensión no es más que el brazo entre la investigación de Cenicafé y nuestros caficultores de Colombia. Cuando vamos a referirnos al uso de la máquina como tal, entonces tenemos en cuenta la máquina se compone de 3 elementos principales: el motor, el vástago y el impactador. Aquí vamos a hablar solamente del impactador, que es el que necesitamos aprender a manejar, ¿cierto? Como tal. Entonces el impactador es un elemento mecánico que fue lo que se desarrolló en Brasil y convierte el movimiento giratorio de la máquina en un movimiento oscilatorio en este impactador. Esto gira a 220 ciclos por segundo, oscila a 220 ciclos por segundo y tiene una amplitud de 3 milímetros. Cuando yo la voy a operar, cuando ellos van a hacer el ejercicio, la máquina antes de entrar a la rama tiene que estar acelerada a fondo, es decir, con el acelerador a toda, para que ella esté dando esos valores que estamos diciendo aquí. Si yo la acelero poquito, pues ella se va a mover muy lento. Entonces hay que estar acelerada a fondo, se debe ubicar más o menos a 5 centímetros del tallo del árbol, no importa que los frutos estén al final, se debe ubicar en ese punto porque es el punto de mayor transferencia de vibración. Si yo la pongo en otro sitio de la rama, no hay un punto de apoyo y la rama es una estructura flexible, entonces no hay transferencia de esa vibración que tenemos aquí. Otro detalle es el tiempo de recolección. Estamos hablando de que es un toque o un tiempo muy corto. Yo toco la rama como una especie de golpe suave y la sostengo fuerte para que se desprendan los frutos. Si hay muy poquitos frutos, pues eso va a ser muy poquito tiempo, pero si hay más frutos, pues yo tengo como que darle la esperita hasta que se desprendan los frutos maduros, pero digamos siempre teniendo en cuenta ese balance de desprender la menor cantidad de verdes posible. Por eso es importante que la rama esté llenita de frutos maduros. Bueno, cuando vamos a operar la máquina, entonces los operarios deben de tener un traje de protección bien completo e importante. Entonces sería pantalón, camisa manga larga, guantes, protección auditiva, gafas y las rodilleras para la extensión de lonas. Luego ya pasamos como cuando vamos a utilizar la máquina, entonces hacerle como una verificación que esté bien calibrada, que esté bien para el manejo, y se le hace pues como ya se carga pues con la gasolina en la mezcla que debe de ser. Y ya se pasa al lote ya previamente seleccionado con los pases retenidos para la cosecha como tal. Habla de calibración,
¿Cómo será la calibración? Bueno, no, calibraciones son dos detalles principales. Obviamente revisar los líquidos, esto tiene aceite, que no se le haya escapado el aceite, que esté cargada, y importante este elemento. O sea, este elemento debe estar siempre ajustado, ¿no? Si tiene fuego o está aflojo, está suelto, debe estar siempre apretado. No es más que eso. Esa máquina, como ustedes lo ven, tiene básicamente tres grandes componentes. Tiene un motor, que es un motor de 2 tiempos, tiene un vástago, que es el que nos lleva la energía o la potencia que entrega el motor, hasta un sistema que es el sistema de vibración, que se encarga de desprender los frutos del árbol, los frutos maduros principalmente. Ese es. El motor es un motor de 2 tiempos. Los motores de 2 tiempos los hemos visto todos en equipos como las guadañas, que son motores livianos, son motores que se utilizan para pequeñas potencias relativamente por su bajo peso y porque también son motores relativamente rústicos, o sea, en su mantenimiento, después de que se haga buen uso de las recomendaciones, el mantenimiento que requieren es muy poco. Se pueden utilizar en ladera sin preocuparnos mucho por la inclinación del terreno o la inclinación de trabajo respecto al terreno, y es porque la lubricación del motor se hace con el mismo combustible, y ese es un aspecto que tiene mucho que ver, al hacerlo bien, con la vida o mal, con la vida útil del motor. Un motor de esos puede durar 1000 horas de trabajo si ustedes lo hacen con buen mantenimiento, y por eso la importancia de cuidar el motor. Y el otro detalle es el nivel de ruido o presión acústica que generan. En el caso, por ejemplo, de a 9000 RPM a 1 metro le medimos 97 decibeles, y a 6 metros de distancia sobre la misma calle del cafetal, es decir, sin cruzar surcos que amortiguan ruido, sobre la misma calle nos da 93 decibeles. O sea que de cualquier manera, una persona que esté trabajando con esto y los que estén cerca deben tener protección auditiva apropiada. Tenemos nosotros el vástago, que como les decía nos lleva toda esta energía hasta el sistema de vibración. Dentro del vástago, ustedes ven, es una carcasa, un tubo de aluminio, pero dentro de él hay un eje acerado, que es el que está acoplado a la salida del motor y a la entrada del mecanismo vibratorio. Ese elemento está diseñado para aguantar las cargas a las que es sometido el vibrador, por lo cual nunca sería una buena idea inventarnos algún uso alterno de los equipos, ¿no? Los equipos ojalá deben siempre ser respetados para lo que fueron diseñados. El sistema de vibrador que ustedes ven aquí rápidamente, ven una carcasa. Esa es una carcasa fabricada en aluminio con una aleación de magnesio y silicio que le da bajo peso y una resistencia mecánica adecuada. Esa carcasa, dentro de ella hay una cantidad de piezas y todo eso está bañado en un aceite de transmisión que es un SAE 90, que nos permite proteger el mecanismo de la fricción que adentro se genera y evitar que se deteriore rápidamente. También la carcasa, ustedes ven que tiene unas aletas para ayudar a disipar el calor que aquí adentro se produce. O sea que estos son disipadores térmicos, lo mismo que la que hay en la punta aquí. Esa caja que ven aquí contiene una serie de elementos, pero les quiero destacar, la fuerza que se genera es alta y podemos calcularla teniendo en cuenta toda la cinemática de esto y la masa de esto, y es alta, por lo cual, por eso siempre debemos tener cuidado al operarlo, de seguir la recomendación de colocarlo cerca al tronco un instante casi. O sea que ahí no nos podemos quedar mucho tiempo, porque ahí ya no vamos a lograr el resultado que queremos. El servicio de extensión es el equipo humano de la Federación Nacional de Cafeteros, la cual se encarga de acompañar a todas las familias caficultoras del país, y tiene unos objetivos fundamentales, que es transferirle la tecnología que nos entrega el Centro Nacional de Investigaciones de Café, CENICAFE, a todas las familias caficultoras, buscando
lograr una mayor productividad, mayor rentabilidad y así procurar el bienestar de todas estas familias caficultoras. Significa vida, significa llevar esperanza, significa estar al lado de un sector que requiere mucha ayuda y mucha comprensión. Bueno, y cuando hablamos de más agronomía, más productividad, es que ustedes, familias caficultoras, apliquen las recomendaciones que les hacemos nosotros, los extensionistas, basados en la investigación de Cenicafé, doctor Hernando. Sí, profe. Yo creo que en este momento que hemos estado trabajando estos años con la estrategia de más agronomía, más productividad, de parte del Servicio de Extensión hemos recibido un apoyo permanente y constante de Cenicafé, de sus investigaciones, de sus resultados. Por eso yo creo que todos tenemos claro de que el trabajo conjunto, investigación y extensión, permiten trabajar con un éxito marcado hacia la caficultura colombiana, profe. Y en estos 60 años de nuestro servicio de extensión le queremos agradecer inmensamente a Cenicafé y a toda la gente que labora aquí, porque de verdad muchísimas gracias, porque más agronomía, más productividad es gracias y es posible gracias a ustedes. Ahí pues el aplauso para Cenicafé. Recuerden, servicio de extensión. Nos vemos en la próxima, aquí en las aventuras del profesor Yorubo. Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.